este periodo he estado pasando a YouTube los videos de la clase y así los estudiantes los han podido revisar con mayor facilidad. Entonces ustedes saben que el video se demora un poquito en salir, entonces se demora como 3, 4 horas mientras yo lo pase a YouTube. Más tardar mañana en la mañana, esta clase ya estaría, yo les envío el enlace por el chat del chat de trabajo que les generé, ¿cierto? Y también se lo puedo mandar a la profe Marjorie por si las moscas, y ahí estaríamos, pues ustedes también podrían revisar lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, pues sin más, iniciemos. Me va a permitir compartir la pantalla. Denme un segundo. Perfecto. Y a ver. Perfecto, entonces hasta donde sé, yo aquí veo en el celular que se está viendo bien, pero de todas formas me gustaría que algunos de ustedes me confirme si están viendo bien la imagen en su celular o en su computador. Sí, señor, se ve ¿Sí? bien. Bien, perfecto. Entonces, mis niños, mi queridísima promoción 2021 de grado 11, iniciamos el día de hoy con un tema que a mí me parece bien interesante, que es las generalidades del átomo de carbono y la introducción a los hidrocarburos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se trata Profe, eso? Dime. es que mis datos ya no me alcanzan más para estar en la clase, entonces yo más tarde miro Claro, el- Angie, no te preocupes, ya te tengo presente, ya que haces la asistencia. Miras cuando puedas entonces el video de YouTube, ¿listo? Para que te Listo, puedas profe, muchísimas orientar. gracias. Y cualquier cosa me escribes y yo te colaboro. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. no te preocupes. Igualmente, si de pronto alguna persona tiene una situación de datos así, hey, no se preocupe, después ahí queda el video, después se puede contactar cuando pueda tener un poco más de datos o pueda ir a un internet o algo por el estilo. Hey, lo importante es que yo sepa de la situación, entonces yo digamos ya sé de Angie, ya sé cómo colaborarle. Hey, ustedes hablan y yo les colaboro, listo. Entonces ahí vamos a iniciar con nuestro tema. Entonces, vamos a empezar hablando de la química orgánica, listo. Entonces, ¿qué es esto de la química orgánica? La química orgánica se generó esa división en el momento en el que se dieron cuenta que habían ciertos compuestos que tenían unas características especiales. Y ocurre que esas características siempre estaban relacionadas, o esos compuestos que tenían esas características, siempre tenían dentro de su estructura un átomo. Y ese átomo era el átomo del carbono. Listo. El átomo del carbono tiene unas características supremamente interesantes, ¿sí? Que vamos a revisar el día de hoy. Eh, Antes, digamos, de conocer tanto como lo sabemos ahora de este elemento químico, se pensaba que estos elementos, estos compuestos que tenían esas características tan interesantes, solo se podían producir en los seres vivos y por eso fue que se le colocó a esta parte de la química, química orgánica. Aún la conocemos así, aunque en algunos otros lugares ustedes pueden encontrar que en vez de química orgánica le llaman química del carbono. ¿Por qué? Porque absolutamente todos los compuestos que vamos a estudiar dentro de la química orgánica tienen que tener por lo menos un átomo de carbono, listo. Quiero que se fijen en varias cosas interesantes, listo. Primero, en la distribución electrónica del carbono podemos darnos cuenta que tiene dos niveles de energía, ¿cierto? Tiene 6 protones, ¿sí? Pero aquí abajo también me doy cuenta que tiene 6 electrones de valencia, entonces para que lo vayan teniendo muy en cuenta. Esos datos los vamos a utilizar ahorita en un momento. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar aquí a nuestro átomo del carbono. Entonces, denme un segundo, porfa, que no se me quiere. Ahora sí se me actualizó esto. Entonces, cuando yo miro el átomo de carbono, ay, está en rojo, pero ¿se ve bien en rojo o será que se ve mejor en blanco? O ahí ven bien lo que estoy escribiendo. ¿Sí? Sí, sí se Sí, ve. profe, ahí se ve. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ¿qué ocurre con el átomo de carbono? Por esa estructura, por esa cantidad de electrones que él tiene, él genera una capacidad que muy pocos elementos tienen en la naturaleza y es poder generar 4 enlaces. ¿Listo? 4 enlaces, o sea, él se puede enlazar a 4 compuestos diferentes
que puedan compartir con él electrones. Listo. Eso es supremamente importante. 4 enlaces, esos son cositas que ustedes no deben olvidar, entonces como claves. Entonces, ¿cuántos enlaces puede generar el átomo del carbono? 4. Listo. Cada enlace es un átomo, un electrón que se puede compartir. Si ustedes recuerdan, el hidrógeno en la tabla periódica es el elemento número 1, o sea que puede compartir ¿cuántos electrones? 1 también, tiene un electrón para compartir. Entonces, normalmente el amigo fiel del carbono va a ser el hidrógeno. Ustedes van a encontrar que siempre vamos a encontrar que esos enlaces tienden a unirse con hidrógenos. ¿Listo? Esa es la segunda característica importante. Otra característica interesante que tiene es que esos 4 enlaces no siempre van a estar en una distribución homogénea como la que ustedes están viendo ahí, sino que él puede generar también enlaces dobles carbono a carbono, es decir, compartir con otro carbono doble enlace. ¿Listo? O puede compartir hasta 3 enlaces entre un carbono y otro. Y bueno, otra característica muy interesante del carbono es que puede generar cadenas, carbono a carbono. Si yo tengo esta cadena de esta manera, entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a coger el carbono número 1, este carbono de acá, ¿cuántos enlaces tiene en este momento ocupados? 1 nada más. Le quedan 3 enlaces, entonces sería el enlace 1, 2 y 3. Y si no hay nadie más con quien unirse, esos enlaces se van a llenar de hidrógenos, de esta manera. Si ustedes miran, el siguiente carbono está unido a 2 carbonos, al primero y al tercero. Tiene 2 enlaces unidos, o sea que le hacen falta 1 y 2 que se van a llenar con hidrógenos. Y el tercer carbono solo está unido a un carbono. ¿Qué quiere decir? Que tiene libres 3. Si me han entendido entonces un poquito de esto, quiere decir que el carbono siempre debe tener sus 4 enlaces enlazados a otro elemento. No los puede tener libres. Si los tiene libres, sería una forma iónica. Y la verdad es que el carbono no es muy bueno para formar iones. ¿Sí? Entonces él normalmente siempre los va a llenar y en este caso también lo vamos a llenar de hidrógeno. ¿Listo? Entonces ya vimos unas características interesantes de él. Primera, recuerden, forma 4 enlaces. Segunda, puede tener enlaces sencillos. Aquí me hizo falta el sencillo, perdón. Carbono a carbono, ¿cierto? Sencillos, dobles o triples. Y siempre los enlaces que hacen falta se llenan con hidrógenos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en los 3 primeros ejemplos yo no los coloqué, pero los voy a colocar en este momento. Ya que nosotros sabemos que siempre esos enlaces que quedan libres se llenan de hidrógenos, por facilidad uno los representa solo con lineecitas, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Acá tiene 2, ¿cuántos le hacen falta? 1 y 2, 1 y 2. Aquí ya tiene 3, entre este y este. ¿Cuántos le hacen falta? 1 y 1. Ahora bien, hay otra cosa interesante que vamos a ver aquí en este momento y es que ustedes van a encontrar que las formas de representarlo, esta es una forma gráfica, pero normalmente los libros nos muestran una forma diferente. Esa forma diferente yo creo que ustedes la han observado en algunos lugares, entonces por ejemplo en este caso yo tengo un carbono con 3 hidrógenos, entonces yo digo que es CH3 y tengo otro carbono con 3 hidrógenos, entonces es CH3, CH3. En el siguiente tengo un carbono con 2 hidrógenos y un carbono con 2 hidrógenos. Entonces tengo CH2, CH2. La primera C me está representando al primer carbono, la primera H2 me está representando a este de aquí y a este de aquí. Tenemos el siguiente carbono, me está representando al carbono número 2, a este. Y el siguiente H2 me está representando este hidrógeno y este hidrógeno. En el siguiente caso tenemos el primer carbono, ¿cierto? Aquí, que solo tiene un enlace libre, ¿qué quiere decir? Que solo tiene un hidrógeno. Y el siguiente carbono también tiene solo un hidrógeno. ¿Listo? Y miremos este de acá, este también es interesante, vamos a escribirlo. Entonces miren, el primer carbono tiene 3 hidrógenos, o sea aquí es CH3. El siguiente tiene 2 hidrógenos, o sea que es CH2.
2 y el siguiente CH3. ¿Listo? Si se dan cuenta, entonces ya vimos dos formas en las cuales yo puedo representar una molécula compuesta de carbonos, o sea, una molécula orgánica. Estas moléculas también pueden llegar a ser, por ejemplo, no solo líneas, sino también ciclos. Yo creo que ustedes en las películas han visto muchas veces este símbolo. Por ejemplo, lo utilizan así cuando... Y sí, yo me imagino que ustedes lo han visto. Y esto es lo mismo que decir que tengo un carbono que tiene dos enlaces, que está unido a otro carbono que tiene un enlace, que está unido a otro carbono que tiene dos enlaces, un enlace que tiene otro carbono, tiene un enlace, aquí otro, y terminamos de esta manera. Y este de acá también tiene dos enlaces. Esto y esto es exactamente lo mismo, son formas de representarlos. Y es interesante ver que el carbono no solo nos va a formar líneas, sino también nos va a formar anillos o ciclos. Listo. Entonces digamos que estas son características básicas. Entonces puede formar anillos, puede formar cadenas, puede formar enlaces sencillos, dobles o triples. Y vamos a ir entonces avanzando y conociendo un poquito más de nuestra química del carbono o química orgánica. Entonces, la química orgánica junto con la bioquímica son muy importantes para entender qué es lo que pasa dentro de los seres vivos. ¿Listo? Y hay algo también muy interesante en el carbono que se los voy a mostrar en este momento. Vamos a hacerlo en azul. Y es que el carbono puede generar formas alotrópicas. ¿Qué es una forma alotrópica? Es que usted con los mismos átomos pueda crear sustancias diferentes, ¿sí? Entonces es como si usted, no sé si ustedes alguna vez tuvieron un Lego, entonces con las piezas del Lego ustedes pueden crear, con las mismas piezas pueden crear cosas totalmente diferentes. Y cuando hablamos de cosas totalmente diferentes miren estos tres ejemplos que les voy a dar acá. Número 1, el diamante. El diamante está hecho de solo átomos de carbono y es uno de los materiales más duros del planeta Tierra, si no el más duro. Segundo, el grafito con solo átomos de carbono forma un material que a diferencia del diamante es supremamente suave y es el que normalmente está en los lápices que utilizamos para escribir. Imagínense, es tan suave que pues cuando usted raya contra un papel, él se empieza a desgastar, ¿cierto? Y a marcar. Y tenemos aquí al fulereno, y el fulereno es un material del futuro muy interesante. Muchas de las materiales que se están trabajando, que llaman inteligentes en este momento, tienen que ver con el fulereno. Entonces, si ven, tres materiales totalmente diferentes hechos solo de átomos de carbono. ¿Qué cambia si ustedes miran la imagen? Lo que cambia es la estructura, la forma en la cual están ubicados. Entonces esa es otra de las características fundamentales del átomo de carbono, que tiene formas alotrópicas. ¿Sí? O sea, si usted es el mismo y a veces está contento y a veces está feliz y a veces está bravo, entonces es la misma persona en diferentes formas, entonces usted es un ser alotrópico. Listo, por si las moscas. A ver, entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la química orgánica? La química inorgánica, que es la que usted había visto hasta grado décimo, se encargaba de estudiar las propiedades de los elementos que no tenían nada que ver con el carbono. Ya la química orgánica se encarga de las propiedades y de las transformaciones que va a dar este elemento del carbono. Listo. Hay algo muy interesante. La química orgánica se basa digamos que en dos características fundamentales. Una es la generación de puentes de hidrógeno. Ocurre que siempre vamos a encontrar moléculas de agua dentro de las moléculas orgánicas y las moléculas de agua forman algo que llamamos puentes de hidrógeno, que ahorita en una próxima diapositiva les voy a explicar como un poquitico mejor. Listo. Otra de las características, denme un segundo, yo sí hice sí la hice, sí la hice. Ah, no, mentiras, perdón. Qué vergüenza con ustedes. La vamos a explicar de una vez aquí porque tuve un error a la hora de construir la diapositiva. Esta característica de los puentes de hidrógeno es la que permite que el agua, por ejemplo, esté en estado líquido y en estado sólido, o sea, en hielo. ¿Qué ocurre? Las moléculas de agua, como las hemos visto aquí, la bolita roja me está representando a un átomo de oxígeno y las blancas me están representando a átomos de hidrógeno, H2O. Pero ocurre que como
el oxígeno tiene una o sea, es electropositivo y el hidrógeno electronegativo, eso genera unas cargas eléctricas que hace que las moléculas de hidrógeno que los átomos de hidrógeno de una molécula generen un puente, es decir, como una línea que los une entre un átomo de hidrógeno de una molécula y un átomo de oxígeno de la otra. Y eso las mantiene unidas, como un puente. Y de esa manera es que podemos tener agua líquida y de esa forma podemos tener el hielo. Listo. Y la otra es la catenación. Listo. ¿Qué es la catenación? La catenación es una capacidad que tienen los átomos de carbono y es de unirse. ¿Sí? Entonces, cuando el átomo de carbono está aquí solito, yo les voy a dibujar un átomo de carbono solito con sus 4 enlaces, ¿cierto? Y aquí vamos a tener esto, y tener esto, y tener esto. Bajo las condiciones indicadas, si yo tengo otro átomo de carbono exactamente igual, ¿listo? Aquí, así, tenemos hidrógeno, hidrógeno e hidrógeno. Esos átomos van a tender a catenarse, a unirse, ¿sí? Se unen por medio de enlaces covalentes. Si ustedes recuerdan, el enlace covalente es el que comparte electrones, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando ellos se unen, lo que están haciendo es compartiendo un electrón para cumplir la ley del octeto, tener 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Qué ocurre aquí? Cuando se empieza a dar la catenación, entonces, estos dos átomos de hidrógeno se unen, dejan libres este enlace y este enlace que van a compartir los dos átomos de carbono. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar el carbono número 1 con los 3 hidrógenos que quedaron. Luego se va a unir al siguiente carbono. Perfecto. Listo. De esta manera, que queda así. ¿Y qué nos queda fuera de eso? Pues los dos hidrógenos que se unieron, H2. Y de esta manera, el carbono nos puede generar cadenas supremamente largas. Solo por facilidad no voy a dibujar los hidrógenos. Igual ustedes ya más o menos yo creo que me han entendido que normalmente siempre van a estar ahí. Solo voy a hacer las rayitas, 1, 2, 3. Entonces ellos pueden hacer cadenas supremamente largas y tienen esa facilidad de unirse carbonos con carbonos y eso en realidad ha sido la base para que la vida y las moléculas orgánicas sean tan diversas. Entonces tenemos, digamos que se pueden hacer cadenas larguísimas, se pueden hacer ramificaciones, esas ramificaciones pueden ramificarse a su vez, también se pueden generar, por ejemplo, ciclos, aquí vamos a hacer un ciclo de 3, ¿sí? Y de esa manera crecer y crecer y crecer. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, una molécula de DNA es una molécula orgánica y tiene muchos átomos de carbono. Es larguísima. ¿Hay catenación? Sí. Los ácidos grasos que nosotros consumimos también tienen muchísimos átomos, son cadenas largas de átomos de carbono. Cada vez que usted rompe un átomo de carbono libera energía y por eso es que cuando comemos grasas tenemos más energía y si no la quemamos le pasa lo que le pasa a su profesor. Está gordito. Bien, entonces miren, aquí vamos a ver diferentes ejemplos. Miren, yo ahí le hice algunos, pero miren, aquí estamos viendo, digamos, que esa catenación me permite generar diferentes ciclos. Esperen, le cambio, porfa, el color el color al lápiz, porque me perdí aquí. Me perdí. Ah, estoy por fuera, perdón. Ya me encontré. Aquí está. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, miren, podemos hacer ciclos. Aquí hay un ciclo de 5 carbonos, aquí hay un ciclo de 6 carbonos. Después los nombres los vamos a ver en una siguiente oportunidad. Tenemos el ciclo del benceno, que fue el que les mostré ahorita. La piridina, que si ustedes la recuerdan, hace parte del ADN, es una de las bases nitrogenadas. Aquí tenemos un ácido graso, si lo ven, es supremamente largo. Y quisiera que se centraran, digamos, en esta parte de acá. Si ustedes ven, la voy a hacer una ampliación, se la voy a hacer aquí abajo. Tengo un átomo de carbono que está unido a otro átomo de carbono acá, pero a un lado está unido a un OH, ¿sí? Este OH está completando únicamente uno de sus enlaces. ¿Listo? Ahí ya tiene uno, tiene dos, le hacen falta dos. Pero el oxígeno, a diferencia del hidrógeno,
puede compartir dos electrones con el carbono, entonces forma enlaces dobles. Y estos enlaces dobles que estamos viendo acá son base de muchos de los compuestos orgánicos que vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, miren, la catenación es la que permite que el carbono pueda generar todas las formas que tiene. Listo, para que la tengan muy en cuenta. Listo. Aquí esto no era puentes de hidrógeno, sino que aquí ya les iba a hablar yo acerca de la importancia del carbono en el origen de la vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparece la vida, las primeras células que empezaron a hacer un cambio radical eran células que podían hacer fotosíntesis. Y entonces, ¿qué hacían? Cogían la atmósfera que había en ese mundo de hace 3.000 millones de años, tenía muchísimos gases, tenía gas metano, CH4, tenía dióxido de carbono, CO2, tenía ácidos de azufre, ¿sí? SO3, tenía, algunos, perdón, ácidos no, óxidos del nitrógeno, N2, NO3, ¿sí? Pero el más importante y o por lo menos el que la vida logró utilizar para consolidarse fue el CO2. ¿Y el CO2 que tiene? Pues un átomo de carbono, como yo les había dicho a ustedes. Es decir, el dióxido de carbono que nosotros exhalamos es una molécula orgánica. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Ese dióxido de carbono, ¿sí?, fue utilizado por esas células, ¿sí?, en presencia de la luz, que ahí tenemos la imagen al lado, ¿cierto?, y en presencia del agua, para producir, que yo me imagino que ustedes ya lo deben tener supremamente claro. ¿Alguien me puede decir cómo se llama el azúcar que se produce en la fotosíntesis? Glucosa. Muy bien, claro que sí, es la glucosa. Sí, que también yo la puedo decir C6H12O6. Bien, entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué fue lo que hizo, o sea, la fotosíntesis? Coger moléculas muy sencillas, muy simples de carbono y convertirlas en moléculas mucho más complejas, ¿sí? Aquí, digamos, la gráfica pues nos está mostrando como moléculas de dióxido de carbono, ¿cierto? El carbono está representado con el color negro, ¿sí? CO2 y moléculas de agua, H2O, también sencillas. Después de pasar a la fotosíntesis, miren, pasamos de moléculas que solo tenían un carbono a una sola molécula, que es esta de acá, que es la glucosa, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? C6 porque tiene 6 carbonos. Si nos ponemos a contar las bolitas, tendría 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, digamos que ahí vemos la importancia que tiene la química orgánica y el carbono para la vida, ¿sí? Si ustedes recuerdan, el carbono es uno de los elementos químicos básicos para la conformación de un ser vivo. Si ustedes recuerdan, son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. CHOMPS. Listo. Bien, ¿por qué la química orgánica y qué fue lo que pasó con la química orgánica? Hasta antes de 1824 todo el mundo pensaba en que la vida podía aparecer de la nada y entonces había una teoría que se llamaba la generación espontánea, ¿sí? Y pues muchos científicos abonaron el terreno para ayudar a que esa teoría cayera. Y desde la química, pues uno de los más famosos fue Louis Pasteur, pero después de Louis Pasteur y desde la química, este señor Friedrich Wöhler, él hizo algo que cambió completamente la idea que se tenía de la química orgánica. Hasta ese punto se pensaba que todas las sustancias orgánicas tenían que estar o tenían que producirse en organismos vivos. Pero él llegó y sencillamente logró sintetizar una molécula orgánica sin necesidad de que hubiese sido un organismo vivo el que la hubiera producido. ¿Cuál fue esa molécula orgánica? La urea. ¿Alguno de ustedes sabe en dónde puedo encontrar yo urea? ¿No? Pues muy sencillo, en la orina. La orina es una sustancia que produce, o sea, nosotros producimos, nuestro cuerpo produce urea, ¿sí?
es un desecho metabólico. Todo el mundo decía, no, pues si un animal no orina, no se puede producir urea. Y el señor Frederick Waller pudo hacerlo. Ahí esa animación nos está mostrando cómo él, él a partir del cianato de amonio, sencillamente calentándolo, pudo generar moléculas de urea. Y entonces desde ahí fue que dijeron, entonces la química orgánica necesariamente no tiene que estar ligada a los organismos vivos. Ahí se fue cambiando y desde ahí fue que se empezó a pensar progresivamente en que, y se llegó ya en el siglo pasado a no decir química orgánica, sino química del carbono. Hay varias clasificaciones para las moléculas, para los átomos de carbono. ¿Listo? Entonces vamos a ver el día de hoy una de ellas. Bueno, vamos a ver el día. Dígame, cuéntemelo. Es que Catalina dice que tiene problemas con el internet y entonces que se tiene que desconectar un momento. No se preocupen. Igual recuerden que yo les voy a dejar la grabación y cualquiera que tenga problemas, entonces después va a poder mirar el video y lo que no haya podido revisar estar conmigo en la clase, pues lo va a poder revisar después de forma individual. Entonces no pasa nada, mijo. Muchas gracias por la información. Listo, Entonces, profe, miren, gracias. ok, entonces la primera clasificación que vamos a mirar es de acuerdo al número de carbonos que están unidos, o sea, cuántos carbonos están unidos uno al otro. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera, entonces son los carbonos primarios. Entonces, un carbono primario está enlazado única y exclusivamente a otro carbono. Entonces, miren, por ejemplo, hoy quiero que miren este de acá, hay dos átomos, ¿cierto? Y este carbono, que le voy a poner el carbono 1 está enlazado al carbono 2. Y el carbono 2 está enlazado al carbono 1, o sea, están enlazados únicamente a un carbono. Si yo, por ejemplo, hiciera una cadena de 1, 2, 3 y 4 carbonos, ¿cierto? Y le colocara números, el carbono 1, el 2, el 3 y el 4, ¿cuáles de esos carbonos serían primarios? Alguien que me colabore, que se anime. ¿Cuáles serían de esos 4 carbonos? ¿Cuáles serían primarios? A ver, alguien que se lance al agua o ¿a quién lanzo yo al agua? Yo Entonces, creo dale. ¿Cuál? ¿Cuál crees? el 1 Correcto, el 1, muy bien. ¿Y cuál y otro? el 2. Bueno, entonces acertaste en el número 1, perfecto, pero en el 2 no, y ya te voy a explicar por qué, pero muchísimas gracias. Mira, es sencillo. Mira, el carbono 1 únicamente está enlazado al carbono 2, pero si tú te das cuenta, voy a cambiar el color para que se note. El carbono 2 está enlazado al carbono 1 y al carbono 3, o sea, está unido a dos carbonos. Entonces, ¿cuál sería el otro carbono que solo está enlazado a un único carbono? ¿Quién? El último, el 4. Muy bien, súper, el 4. El cuarto y el primero serían carbonos primarios. Y entonces yo les voy a dar aquí una pista que les va a servir siempre. Normalmente los carbonos de las esquinas van a ser primarios. ¿Listo? Bien, y ahora vienen los carbonos secundarios. Entonces los carbonos secundarios están unidos normalmente a dos carbonos. Entonces yo voy a hacer aquí una cadenita, denme un segundo. Es que a veces este sistema mi mamá gallo, hombre. Pero espero he trabajado mucho en mi escritura con estas tabletas gráficas y espero que ya sea un poquitico más clara para ustedes. Si no, me disculpan, intentaré mejorar en lo que queda del año. Entonces, voy a generar aquí una cadena de carbonos, ¿listo? Voy a generar aquí una cadena de carbonos. A esa cadena de carbonos le voy a colocar, por ejemplo, recuerden que cada rayita me está representando un hidrógeno, ¿listo? Entonces voy a generar aquí otro carbono. Aquí voy a colocar otro y aquí voy a colocar un ciclo. Perfecto. Un ciclo de 3 carbonos. ¿Por qué es un ciclo? Porque está cerradito. Listo. Y lo vamos a dejar así. Y vamos a colocarle números, vamos a cambiar el color para que queden los números y vamos a ponerlos en
Vamos a ver si el rojo se estaba viendo. Entonces, este va a ser el carbono 1, este va a ser el carbono 2, este va a ser el carbono 3, este va a ser el carbono 4, este va a ser el carbono 5, el carbono 6, el carbono 7, el carbono 8 y el carbono 9. Les estoy diciendo entonces que los carbonos secundarios son los carbonos que se unen a dos carbonos. Listo. Entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Cuáles de estos carbonos que están aquí serían secundarios? El 3, el 8 y el 9. A ver, miremos. El 3, totalmente de acuerdo. Está unido al carbono 2 y al 4. El 8, totalmente de acuerdo. Está unido al 7 y al 9. Me dijiste el 3, el 8. El 9, también estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque está unido al 7 y al 8. Miremos. Y el 7, profe, ¿no? El 7, ¿sabes por qué no? Mira, el carbono 7 está unido al carbono 4, está unido al carbono 8 y está unido al carbono 9. Tiene 3 carbonos, está unido a 3 carbonos. ¿Sí? El 6, el 1 y el 5 son primarios. Y el 2 y el 7 están unidos a 3 carbonos, que son los que vamos a ver en la próxima diapositiva, que son los terciarios. Súper. ¿Quién fue? Yo no alcancé a mirar. ¿Quién fue el que me dio la información de esos 3? Yo, profe, Jonathan Triana. Ah, Jonathan, gracias. Súper bien, hermano. Súper. Igual, ahorita le voy a pedir el favor a los que me han dado la información, que en el chat me escriban. Yo participé en la clase, yo participé en la clase para tenérselos en cuenta y de ahora en adelante los que vayan participando me dicen el nombre antes, porque lo que pasa es que a veces no alcanzo a mirar quién enciende el micrófono para tenérselos también en cuenta. Bueno, entonces miren, secundario, facilísimo. Y el terciario, entonces, como les acabo de decir, es el que se une a 3 carbonos. Listo. Entonces, si yo cogiera aquí, pues como ya lo vimos, digamos que en el ejemplo anterior un poquito, entonces voy a mostrarles es como diferentes formas de ver un carbono terciario. Entonces, miren, digamos, en este caso, vamos a hacer aquí esta forma de acá. Aquí vamos a hacer esto, tun, tun y tun. Entonces, yo puedo tener carbonos terciarios al inicio de un ciclo. Entonces, si ustedes ven ese ciclo, tiene 4 carbonos, que fue lo que ahorita, si estoy bien, Sharik, pues estuvo a punto de darle lo correcto, pero uno se confunde, es normal, ustedes hasta ahora están viendo las moléculas de carbono. Entonces, miren, este carbono al inicio de un ciclo siempre va a tener los 2 carbonos del ciclo que hace parte, más el carbono de la cadena principal. ¿Qué quiere decir? Tiene 3 carbonos. O cuando hay una ramificación, las cadenas principales, ¿cuál es la cadena principal? La cadena más larga. ¿Sí? Las ramificaciones, o sea, el carbono de la cadena principal que tiene una ramificación también va a estar unido a 3 carbonos. El carbono de la cadena principal que está a la derecha, el que está a la izquierda y el de la ramificación. Entonces esos son de 3. Y los cuaternarios, pues, un carbono cuaternario es aquel que tiene en todos sus enlaces un carbono compartiendo con un carbono, de esta manera. ¿Listo? Supremamente fácil esto. Es súper sencillo, si ustedes se han dado cuenta. Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos entonces carbonos primarios. Tenemos, espérense que se me perdió la punta. Ya la encontré. Bien, perfecto. Y estos ejemplos me van a servir para que ustedes de pronto no se me vayan a confundir más adelante. Ustedes podrían decir, mire, ese carbono, pero es que ese carbono también está unido a un OH y a un H2. Es primario, secundario, terciario. Recuerden que lo que hace que sea primario, secundario o terciario es al número de carbonos que se une. Aunque este esté unido a un H y a 2 hidrógenos, solo está unido al carbono de abajo, que si yo le doy a este un número 1, estaría únicamente unido al carbono número 2. El siguiente, un carbono secundario, miren, está unido al carbono de la parte superior y al carbono de la parte inferior. Y este terciario tiene carbono en la parte superior, a la izquierda y a la derecha.
pero a este lado lo que tiene es un OH. Listo. Hasta ahora creo que es un tema supremamente sencillo y estamos empezando, digamos, como muy suave, porque ya después pues hay que mirarlo pues con un poquito más de profundidad. Espero que hasta ahí me hayan entendido pues bien. Listo. Ocurre que entonces ya la química orgánica tiene diferentes grupos y los dos grupos más importantes son los hidrocarburos y los compuestos oxigenados. ¿Listo? El día de hoy vamos a ver uno de esos grupos, vamos a ver a los hidrocarburos. Entonces, si ustedes miran la palabra hidrocarburo y la intentan partir en dos, mire, hidro viene del hidrógeno y carburo viene del carbono. ¿Qué quiere decir? Que los hidrocarburos son compuestos que tienen casi que exclusivamente carbono e hidrógeno. Listo. Los únicos compuestos, elementos de la tabla periódica que a veces podemos llegar a encontrar en los hidrocarburos son los elementos del grupo 7, los halógenos, que son aquí estoy, el cloro, el bromo, el yodo, ¿sí? Ellos sí pueden estar en los hidrocarburos, son los únicos, pero si usted encuentra nitrógeno, si usted encuentra oxígeno, ya no es un hidrocarburo, ¿listo? Entonces, son muy sencillos, pero a pesar de ser tan sencillos, hay una gran variedad de hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos pueden ser alifáticos, y cuando hablamos de alifático estamos hablando que son una cadena, otra vez me perdí aquí, que no son una cadena, sino, perdón, que son una cadena sencilla, ¿sí? Que puede tener ramificaciones, ¿sí? Esto, digamos, que yo acabo de dibujarles aquí, normalmente cuando hablamos de carbono, se hace en forma de zigzag, se hace así, ¿listo? Eso lo vamos a ver luego. Pero también pueden ser ciclos, ¿sí? Como los que estamos viendo aquí en la imagen. Un ciclo hexano quiere decir que es un ciclo de 6 carbonos, ciclo pentano de 5 carbonos, o aromáticos que tienen la molécula de benceno, que como les dije, eso también lo vamos a ver después. Pero lo importante y la característica clave es que ustedes sepan que tiene carbonos, que tiene hidrógenos, que pueden ser cadenas o que pueden ser ciclos. Listo. ¿De dónde sale la mayor parte de los hidrocarburos que nosotros utilizamos en la actualidad? Del petróleo. Listo. Y pues yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado en su vida y muchas veces les hemos hablado del petróleo, ¿cierto? Ustedes saben que es un combustible fósil. Normalmente se ha producido en lugares que antes eran océanos, donde muchos microorganismos, la mayoría del petróleo fue hecho de unos microorganismos que se llaman diatomeas, llegaban y morían, iban quedando en el fondo. Cuando iban quedando en el fondo les iba cayendo sedimento por miles y miles de años, y eso, ¿qué hacía? Esos desechos, al caerles sedimentos, aumentaban la presión, y si ustedes recuerdan de gases, cuando aumenta la presión, aumenta la temperatura, y poco a poco todos esos desechos se iban convirtiendo en lo que nosotros conocemos como petróleo. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, ahora de los lugares en los que sacan petróleo en algún momento fueron zonas costeras, primero. Segundo, tenemos la falsa idea de que el petróleo, la mayor parte del petróleo viene de los dinosaurios. No, la mayor parte de la biomasa que moría eran microorganismos. Si yo comparo la biomasa de los microorganismos contra la biomasa de los organismos más grandes, la supera muchísimo más la de los microorganismos. ¿Listo? ¿Qué pasa? El petróleo crudo en realidad no sirve mucho. El petróleo tiene que generársele un proceso que se llama destilación. Entonces, cuando yo destilo, ¿qué hago? Estoy utilizando la temperatura para generar una separación de ciertas sustancias que se encuentran dentro de ese petróleo. ¿Listo? Entonces, aquí vemos una imagen. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digamos, aquí en este primer reservorio, ahí está pasando el petróleo crudo y se calienta, se lleva más o menos a 400 Celsius. ¿Listo? Y dependiendo de la temperatura, ¿sí? A cada temperatura va saliendo una sustancia. Entonces, por ejemplo, aquí, por ver, digamos, a la menor temperatura, a 20 Celsius, lo que se genera es gas, el gas propano, por ejemplo. A 70 Celsius, por ejemplo, tenemos algunos disolventes.
Algunos de los combustibles están en el rango de 140 casi a 300 Celsius. Sí, entonces eso es lo que hacen, digamos, en el Refijacar, que fue ese proyecto que hicieron allá en Cartagena, que nos robaron horrible, para que nosotros tuviéramos nuestra propia destilería. ¿Qué es lo que hacen? Hacen esto, entonces sacan diferentes productos hechos a partir del petróleo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, esto que ven aquí es la mitad de la presentación, pero eso viene en otra clase. Entonces, hasta ahí digamos que es la parte del día de hoy. Listo. Voy a irme a la segunda parte, es decir, me voy a ir a la cartilla y les voy a mostrar qué es lo que ustedes deben hacer. Listo. Entonces, si ustedes van a ver que está súper fácil, yo se los puse supremamente sencillo, espero que no les vaya a generar ninguna dificultad. Entonces, en un momento escojo el color. Perfecto. No, este no. Este. Primer punto, explique de forma detallada qué es la catenación. Está en la cartilla y yo creo que se los expliqué hoy supremamente bien, entonces es como que ustedes con sus palabras expliquen qué es la catenación, si quieren hacer un gráfico perfecto, si lo quieren hacer solo con palabras está bien, si usted no recuerda lo que yo dije de catenación, después puede ver el video y puede escribir, igual también tiene la información que está en la cartilla. ¿Listo? Segundo, realice un mapa conceptual que explique las generalidades del carbono. En la cartilla hay algunas, yo les hablé de otras. Sí, recuerden, clave, en ese mapa conceptual ustedes me tienen que hablar de los 4 enlaces, ¿cierto? Ustedes me tienen que hablar que puede formar cadenas, que puede formar ciclos, es decir, que se puede catenar. Me pueden decir que puede generar enlaces dobles, que puede generar enlaces triples, qué otra característica ustedes pueden mirar. Entonces, leyendo la cartilla van a ver que pueden haber más y pues yo ahí les dije también varias. Tercero, explique la importancia del carbono en la consolidación de la vida del planeta. Entonces ahí nosotros hablamos acerca de cómo el carbono fue importante, de sus organismos fotosintéticos, de por qué la fotosíntesis fue clave en la vida del planeta. Igualmente, vuelvo a decirles, en la cartilla también hay una buena información acerca de eso. Siguiente, explique las diferencias entre carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Aquí les doy dos opciones. Usted lo puede hacer. Si a usted le gusta más escribir, escríbalo. Usted escribe y demás. O si usted quiere, puede hacerlo Buenas tardes a todos. por Bienvenidos medio. a la clase. En 10 minutos damos inicio. Entonces, para que estén ahí pendientes mientras Puede esperamos hacerlo. que ingresen sus demás compañeros. Puede hacerlo por Bienvenidos. medio de un ejemplo. Listo. Perfecto. Siguiente. Hace hacer un mapita conceptual en donde usted explique qué es el hidrocarburo y petróleo. Listo. Eso sale de aquí de la cartilla. No es mucho, o sea, es un mapa pequeño, nada más es como para que ustedes, es como un control de lectura, ¿sí? Para que yo sepa que ustedes leyeron la cartilla y que ustedes lo hicieron bien. Listo. Y el siguiente dice consulta. Este punto sí es un punto de, mire, consulta, o sea, no está en la cartilla. Es como si lo dijéramos de alguna manera, si ustedes estuvieran yendo en este momento a la presencialidad, es como si yo les hubiera dicho, mis niños, tarea. La tarea es que me averigüen acerca de los componentes de la gasolina ecológica y a ver qué ventajas tiene esa gasolina sobre la gasolina corriente. Listo. Y en el siguiente, dice, elabora una lista que contenga por lo menos 10 productos o subproductos del petróleo que uses en su entorno y señala las aplicaciones que le das. Entonces, por ejemplo, ustedes van a coger en su casa y van a decir, oiga, en mi casa yo utilizo Barsol. ¿El Barsol es un subproducto del petróleo? Sí, es un subproducto del petróleo. Ah, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuáles son subproductos del petróleo? Pues supremamente sencillo. Miren, aquí en la parte hay un punto en la lectura que dice otros derivados y aparece gas propano. ¿Usted utiliza gas propano? Ah, bueno. Usted utiliza, digamos, disolventes alifáticos, entonces ahí le aparecen varios. ¿Cuál de esos utiliza? ¿Usted utiliza asfalto? Bueno, las calles, usted no. ¿Vaselina? ¿Usted utiliza vaselina? Parafina, las velas. ¿Usted utiliza velas? Sí. Llantas. ¿Usted tiene su papá o usted tiene vehículo? ¿Tiene llantas? Sí. ¿Cierto? Entonces usted de ahí lo puede sacar, mire, el tolueno, pinturas, resinas, thinner, alquilbenceno, detergentes en polvo. Entonces usted con esta
tablita, usted se orienta, me dice 10 productos que usted utiliza en su casa y cuál es la aplicación que usted le da. ¿Listo? Y el punto número 8 dice, de acuerdo a la lectura, ¿qué es octanaje y para qué se usa? Está aquí en la lectura, es una lectura chiquitica que les puse, que dice la gasolina. Ahí les van a hablar del octanaje. ¿Listo? Y eso es todo. Si se dan cuenta, sí, son 8 puntos, pero cada uno de los puntos, pues hay puntos de pronto un poquito más largos, pero hay muchos que se contestan en un abrir y cerrar de ojos. ¿Listo? Entonces están supremamente sencillos. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y en este momento, pues entonces lo que vamos a hacer es que si alguno de ustedes tiene preguntas, pues levante la manito y yo con gusto se las voy solucionando. Por mi parte no, profe. No, bien, perfecto. ¿Hay alguien que tenga...? Yo. ¿No? Sí, dígame. Sí, claro que sí. Sobre lo de la lista de 10 productos, eso sí no entendí, profe. ¿Cómo Fácil. averiguo? A ver, entonces es muy fácil. Tú vas a coger y es como que tú hagas un análisis y digas, oiga, yo en mi casa, digamos, te va a ayudar así rapidísimo y les puede servir a todos. Tú en tu casa utilizas plástico. Sí, señor. El plástico es un subproducto del petróleo. Tú utilizas detergentes en polvo. Sí, señor. Es decir, que parte de esos detergentes tienen también, son también, ¿qué? Derivados del petróleo. Tú utilizas para limpieza Barsol, por ejemplo. No, profe, eso sí no. Bueno, velas cuando se va la luz. Sí. Bien, yo ya te ayudé con 3. La idea Vale. es que tú mires qué productos y mirando el cuadrito que les mostré, que está ahí, que dice otros derivados, qué productos de los que están ahí puede que se estén utilizando en tu casa, qué uso les das. ¿Cuál es la intención de ese punto? Es muy sencilla. Es que ustedes se den cuenta de qué tan dependiente es nuestra civilización de los derivados del petróleo. Casi siempre nos dicen, uy, si desaparece el petróleo, nos quedamos sin combustibles. Pero no es solo sin combustibles, es mucho más allá, ¿sí ven? Son muchas las cosas que nosotros utilizamos que vienen del petróleo y por eso es tan importante que a nivel tecnológico busquemos otras alternativas a esos productos. Digamos, está genial, hay gente que está haciendo ahora platos, en vez de usar los platos plásticos, los están haciendo en hoja de plátano, por ejemplo. ¡Wow! Eso ya quiere decir que si llegara a faltar el petróleo, por lo menos no nos quedaríamos sin platos desechables, ya tenemos alternativas a usar otras cosas, ¿cierto? El licopor también es por el lado de derivados del petróleo. Mabel, me habías levantado la manito, cuéntame. Profe, entonces es como escribir, digamos, jabón en polvo y al frente se escribe como lo utilizo para lavar la ropa. Exactamente, es algo tan Otra sencillo cosa, como eso. profe, Sí. ¿lo puedo hacer en Word? Sí, lo pueden hacer en Word sin ningún problema. Si lo quieren hacer, si los mapas conceptuales usted los sabe hacer en CMaps o los puede hacer en otro programa, háganlo. En parte, yo siento que toda esta situación de pandemia nos ha generado también ciertas habilidades que tenemos que aprovechar. O sea, es más, si le soy franco, cuando usted trabaja desde Word o desde ese tipo de programas, cuando yo voy a hacer una revisión, para mí es un poco más sencilla, pero si usted aún no tiene la posibilidad, si usted lo hace en su cuadernito, en una hoja bien organizadito, le toma la foto, ojalá que no quede así toda borrosa ni nada de eso, pues no hay ningún problema. Karen, cuéntame, Hola, profe, buenas tardes. Es ¿cómo que estás? una pregunta. ¿Las Sí. preguntas de la cartilla se resuelven con base a la lectura o La- podemos recurrir a otras fuentes? No me refiero a la pregunta 6, que esa sí es consultar, pero las demás. Claro. Karen, sería yo muy mal profe si los castrara y les dijera, solo utilicen la cartilla. Si tú tienes otras fuentes que puedas utilizar, hazlo. Sencillamente, digamos que uno le pone cierto contenido a la cartilla, es teniendo en cuenta los estudiantes que tal vez no tienen conectividad y tienen problemas para conseguir la información. Pero si ustedes quieren utilizar otras fuentes, es más, eso a mí me parece genial. Eso sí, me gustaría mucho que me puedan decir de dónde lo sacaron,
porque de pronto hay hasta cosas muy interesantes que yo puedo después utilizar y sería muy chévere tener o la bibliografía o la webgrafía, pero claro que sí, Karen, súper. Jonathan, me pareció que levantaste la mano. Sí, profe, pero era para preguntarle si tocaba poner la bibliografía de donde uno sacaba. Es bueno, sí, eso es bueno porque, por lo que les digo, o sea, estamos en la sociedad del conocimiento y ustedes, yo soy un conocedor que yo aprendo tanto de ustedes como ustedes pueden aprender de mí y a veces ustedes encuentran unas fuentes geniales y si ustedes no comparten la fuente, entonces hasta ahí llegó, ¿sí? Entonces es sobre todo por eso. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, mis niños? Creo que no. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Pues ustedes saben que siempre tenemos ciertas limitaciones. No es lo mismo que tener uno en su tablero y todas las cosas, pero pues hacemos el esfuerzo porque ustedes estén y puedan entender estos temas de la mejor manera posible. Espero que haya sido así. Y pues no, mis niños, si no hay ninguna duda, quedaríamos así por el día el día de hoy. Y el día miércoles nos volvemos a conectar. Yo les envío el enlace. El día miércoles vamos a hacer una actividad dinámica que va a dar puntos para la evaluación trimestral. Recuerden que yo hice la evaluación trimestral en la segunda semana. Entonces, quien gane puntos el día miércoles va a ganar máximo 5, es hasta 5 puntos y mínimo 1. O sea, por participar, por lo menos usted ya se gana Buenas uno. tardes, Johan. Entonces, En 2 minutos para iniciamos la clase. para que lo tengan en cuenta. Buenas Listo. tardes a los que no hayan saludado. Bienvenidos. Entonces nos veremos el día Espero que miércoles, mis tengan niños. ahí Y si cerquita no es más, pues la nada, feliz cartilla. tarde. La- Empiecen a trabajar Buenas juiciosos tardes, espero y que estoy tengan la pendiente si cartilla tienen de cualquier sociales ahí duda cerquita por el chat, para por el correo y poder el chat de Teams o consultar. el correo. Listo, estamos ahí atentos. Cuídense mucho y hasta luego. Bueno, Hasta profe, Chao, hasta profe, luego. gracias. luego, Hasta profe. luego, que estén muy bien. Chao, profe. Me Chao, place profe. saludarlos. Hasta Cuídense luego, profe. mucho. Vamos a tener grabación. ¿Me prestas estos audífonos? Profe, una pregunta, creo que solo quedo yo. Sí. Se me olvidó. Lo que usted había dicho de si uno participaba